Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Estamos gozosos y contentos porque tenemos esta maravillosa oportunidad de encontrarnos una vez más acá en tu canal Amazing Grace. Les recuerdo que estamos estudiando la lección para el cuarto trimestre que tiene por título Lecciones de Josué acerca de la fe. Ya iniciamos la lección número 8 que tiene por título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y hoy vamos a estudiar la lección que tiene por título Fidelidad para el día domingo 16 de noviembre. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Oh Dios, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque nos has sostenido hasta hoy, te damos las gracias por el cuidado que has tenido para con nosotros. Perdona nuestros pecados, límpianos también de toda maldad y como siempre pedimos, porque sin ti nada podemos hacer, clamamos para que el Espíritu Santo nos tome enteramente y tú puedas ser exaltado al explicar esta lección. Oración que hacemos en el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, fidelidad. Vamos a hablar específicamente de Caleb, cuyo nombre en sí significa fidelidad. Entonces vamos a leer ciertos versículos bíblicos que hablan de Caleb. Primeramente vamos a leer Números 13, 6, 30, Números 13, 6, después 30 al 32. Números 13, 6. 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Ok. Del 30 al 32, ¿qué dice? Del 30 al 32 dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ok, excelente. Y Josué 14, 6, Okay. 6 y 14. Los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios de Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Y el versículo 14 dice: Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Maravilloso, ¿no? Entonces vemos cómo Caleb se mantuvo fiel aún en las pruebas, como Caleb fue parte de los 10 espías que fueron a explorar la tierra y fue uno de los que dio un informe favorable y dijo, confiando en el Señor, vamos a explorar la tierra. ¿Qué puedes añadir a eso? Bueno, como para dar un pequeño resumen de este personaje importante que es Caleb. Sabemos que su nombre sugiere la idea de ser un siervo fiel y valiente. Se destaca en la historia de Israel por su entrega absoluta a Dios. Junto con Josué fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar Canaán, pero uno también de los 2 únicos que mantuvieron su fe firme. Amén. Aunque la mayoría se inclinó por el temor, Caleb eligió creer en la promesa divina, aun cuando esto lo llevó a enfrentarse a todo el pueblo. Bueno, este es un resumen de la vida de Caleb, en donde se ve que él le creyó a Dios, Amén. Mostró fidelidad y fue recompensado, porque como lo acabamos de leer ahora en el libro de Deuteronomios, le entregaron la tierra de Hebrón. Dios le entregó la tierra de Hebrón por su fidelidad. Entonces fue recompensado esa acción, porque la fe de él fue una fe llevada a la acción. Exactamente. Una fe, Santiago dice, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. No es que la fe, es el resultado de la fe más las obras, no. Es una fe que obra. ¿Okay? Uh-huh. Eso es lo que vemos en Caleb. Ok, dice también por acá que es cuando él llevó ese informe positivo y en comparado con los otros que dieron un informe negativo, el pueblo reaccionó con hostilidad e incluso quiso apedrear a Caleb y Josué.
Sin embargo, ellos no retrocedieron, permaneciendo fieles, aunque la mayoría pensara lo contrario. Ok, es importante que nosotros exaltemos exactamente de qué está hablando acá mi esposa, qué fue lo que sucedió. Cuando nosotros leemos la historia de los 10 espías en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, vemos que el versículo 13 inicia diciendo que Dios envió y le dijo a Josué que enviara espías. Pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 23. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en esto? Viendo los resultados desastrosos que trajo la acción de enviar a los espías, vamos a ver realmente cómo se inició este plan, porque Dios no dio orden de enviar espías. Esto es una idea generalmente de quién. ¿Quién es el que necesita ver para poder creer, no? El que no confía. El hombre, nosotros, hombre, sí. Nosotros, porque Dios nos dice, pero no, yo tengo que constatarlo para ver si es real. Ya Dios había dicho, les di la tierra que fluye leche y miel. Recuerden que Dios cuando habla, ya eso pasó, porque para Dios no hay tiempo. Así nosotros no lo veamos, ya para Dios es una realidad. Entonces, ¿qué necesidad había de ir a ver los frutos? ¿Qué necesidad había de ir a ver las ciudades? ¿Qué necesidad había de ir a ver los ejércitos? Si ya Dios había hablado. Entonces vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 23, exactamente cómo sucedió esto. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, al cual Jehová nuestro Dios nos da. Amén. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Amén. No temas ni desmayes. Pero os acercasteis todos a decirme, enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. La propuesta me pareció bien y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Ok, entonces vemos el origen de esta orden, el origen de los espías yendo a Canaán a recorrer la tierra. Lo mismo que vimos después con Josué, enviando 2 hombres a Jericó. Bueno, cuando estudiamos la lección vimos claramente de que aquí había una misión, una actividad misionera que llevar a cabo, porque era la única manera de que Rahab, que conocía a Dios, alcanzara la salvación. Pero cuando se hizo lo mismo en Jai, sin consultar a Dios, aparte que había anatema, ¿cuál fue el resultado? Un desastre. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. ¿Quisieron confiar en qué? En las fuerzas de ellos basados en el informe. Los espías no es una ciudad pequeña. Manda 3,000 hombres nada más y con eso la conquistarás. Entonces vemos cómo el liderazgo es el más susceptible a caer en este tipo de errores. Es una reflexión para usted y para mí, porque todos somos líderes. Porque si usted no tiene cargos en la iglesia, que eso no significa que sea líder, ¿ok? Usted tiene una familia y usted es el líder de la familia. Usted es el sacerdote del hogar y debe guiar a su familia de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Ya Dios ha hablado claro a través de su palabra. Entonces, vemos que lo que sucedió aquí fue una rebelión en contra de Dios. Vamos a ver si usted conoce estos nombres, para que usted piense, para ver dónde están aquí. ¿Quién es Samuá, Zafat, Igal, Paltí, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naí y Jehuel? ¿Quiénes son esos? No sé. De estos nombres no hay más en la historia, porque estos fueron los 10 espías que dieron un informe negativo. Entonces, ¿qué se puede hablar de estos hombres? Que murieron en el desierto junto con todo Israel. En esos 40 años que les tocó dar vuelta en el desierto, ¿por causa de qué? ¿Cuál es el pecado que siempre causa la separación del pueblo de Dios? Hay un solo pecado, ya lo hemos explicado anteriormente, y es un solo pecado el que está sucediendo aquí: la incredulidad. Dios dijo, les doy la tierra, vayan, tomen posesión de ella, pero el hombre tiene que ir a ver si tiene las fuerzas para poder conquistarla. Eso se llama incredulidad. Lo mismo que sucedió con Eva. Entonces, mis hermanos, se dio una rebelión a tal punto que cuando Caleb dice, yo conozco, Caleb y Josué dijeron que conocían al Dios que los había llevado hasta allí,
que si a Dios, Josué dice, si a Dios le agrada, Él nos dará la tierra. O sea, ¿a dónde está llevando la mirada Josué? A Dios, que era el que podía darle. ¿Quién nos había sacado de Egipto? ¿No? Dios, ¿Quién había abierto el Mar Rojo? Dios, ¿Quién dio grandes señales y prodigios en el Sinaí? Dios, ¿Quién nos había alimentado hasta allí? Dios. Y entonces, ¿por qué hay que mandar hombres adelante? ¿Quién nos conduce a nosotros? Ahora vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cómo actuamos nosotros ante las promesas de Dios? Yo tengo que esperar que venga un pastor y me explique qué es lo que Dios dice en tu palabra, o le clamo a Él para que me lo explique directamente Él. Sin duda, es importante tener la conducción de un pastor y tener una guía espiritual. Pero, Pero el ¿quién es crecimiento, quién es el que explica la Biblia? no, y el crecimiento espiritual te lo da es eso, Exactamente. el contacto con la palabra de Dios y Dios contigo ahí. Exactamente, porque cuando leemos la Biblia está el autor contigo allí, Exacto. tratando de explicarte, dándote indicios a tu corazón. El único autor que está presente. Exactamente, entonces tengo yo que esperar que alguien interprete la Biblia para saber si debo tomar la tierra o no debo tomar la tierra, para saber si soy salvo o si no soy salvo, para saber qué va a pasar en el juicio, qué va a dejar de pasar en el juicio, para saber quién es el anticristo y quién no es el anticristo. Absolutamente no. Simplemente déjese guiar por la Biblia, porque ya Dios habló a través de ella. Esto no es una rebelión en contra de los pastores, por si acaso, sino que lo quiero llevar a usted, al igual que Caleb y Josué llevaron al pueblo a confiar en la palabra de Dios. Ahí es donde está la seguridad. ¿Por qué? Maldito el hombre que confía en quién. En el hombre. Entonces, recordemos, Israel, por incredulidad, se rebeló en el desierto. Cuando ellos llegaron con este informe, que dijeron, estos dos quieren que maten a nuestros hijos. Nuestros hijos y nuestras mujeres van a ser botín de estos cananeos. Nos trajiste para morir aquí. ¿Qué tipo de Dios es ese? No, Señor, vamos a buscar un capitán y que nos devuelva a Egipto. Una rebelión total. Y ahí tuvo Dios que intervenir presentándose en el tabernáculo de reunión, porque si no hubieran apedreado a Caleb y a Josué y a Moisés. Y entonces Moisés nuevamente intercede y recuerda lo que estudiamos en Éxodo 23. El carácter de Dios se lo describe. Tú te describiste como Dios bueno, justo, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, que no tendrá por inocente al culpable. A lo que Dios dice, ok, yo los perdono, pero ellos no entrarán. Y estos niños que tienen de 20 años hacia abajo, que ellos dijeron que se iban a convertir en botín de guerra, ellos entrarán. ¿Por qué? Porque ustedes se rebelaron y por estos 40 días que pasaron los espías en el desierto, pasarán un año en el desierto hasta que todos vosotros perezcan. Terrible, hermano. A eso conduce la incredulidad, a la perdición. Entonces, confiemos en la palabra del Señor y no dudemos de lo que Dios dice. ¿Algo para completar? Y la fidelidad de Josué y Caleb, bueno, en este caso que estamos hablando de Caleb, a ellos también les tocó ser humildes, porque tuvieron conjuntamente que esperar esos 40 años, y en esos 40 años no perdieron la fe. Gloria. Hubiesen podido ellos decir, no, Señor, nosotros, yo no pequé. Ellos asumieron también Sí. el rol y fueron humildes también para aceptar que la reprensión no era para ellos, para los demás, pero tuvieron que ellos esperar los mismos 40 años. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, dice acá, la historia es, ¿qué nos enseña la historia de Caleb? Que la fidelidad es contracultural, es decir, muchas veces significa ir en contra de la corriente, en contra de lo que la mayoría dice. Ellos mantenían el pensamiento de que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. La fe verdadera desafía el miedo, porque se sostiene en la promesa de Dios. Amén. O no sentían miedo, digo yo, porque ellos confiaban, no tenían miedo, porque el miedo viene como una consecuencia del pecado, ¿verdad? Y de dudar de la palabra de Dios. dudar la palabra de Dios. O sea, que ellos no tuvieron miedo nunca, porque ellos sabían en quién estaban confiando. Donde hay amor,
no hay No temor, hay porque el temor. amor echa por fuera todo O temor. sea, sí, exacto. Si llegó el miedo, no lo dejaron allí. Ellos siguieron confiando en las promesas de Dios. Y que bueno, que Dios honra a quienes se mantienen leales. Gloria a Dios. Y lo dice el versículo que leímos, que donde dice, cuando hubo la repartición, se le dio a él la Hebrón. tierra de Hebrón, que era como la más apetecida, ¿no? Bueno, La que tenía más, ¿sí? ¿Por qué? Por su fidelidad, dice la Biblia. Entonces, en tiempos donde la mayoría elige la comodidad o la duda, los hijos de Dios están llamados a permanecer firmes como Caleb. Aunque Gloria. los cielos se desplomen. Precisamente de eso voy a leer una cita de la hermana White que está en el colportor evangélico y la conseguimos, ya se la voy a leer rapidito. Dice así: la mayor necesidad del mundo, colportor evangélico, página 571, también lo conseguimos en la educación, página 57, dice: la mayor necesidad del mundo es de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¿Quiénes recibirán el sello de Dios? Aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. El tiempo está terminando, Cristo viene muy pronto. Este tipo de hombres ya están en medio de nosotros, porque por este tipo de hombres es que las profecías están avanzando. ¿Crees tú que puedes ser parte de este selecto grupo? Si lo crees, tu nombre estará junto con el de Josué y el de Caleb. Si no lo crees, tu nombre estará junto a los 10 espías que perecieron en esos 40 años en el desierto. Porque las promesas de Dios son para aquellos que las creen. Si usted duda y necesita ver que eso se cumple, ya usted no está creyendo porque está confiando en lo que ve, en lo que escucha o en lo que dice. O sea, está confiando en los sentidos. Usted confía en la palabra de Dios. Dios dijo que nos salva y que nos lleva a casa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Entonces esa es la promesa. Allá es donde hay que ver al invisible y mantenernos firmes como la brújula al polo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si llegaste hasta aquí, dale me gusta, comparte la lección y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. El fin está muy cerca, amado. Hay que perseverar hasta el fin. Dios te bendiga. Oramos. Okay. Amado Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, la honra y la gloria es solo tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, a no caer en el pecado de la incredulidad, a mantenernos fieles, Señor, a tus promesas. Amén. Que son grandes y perfectas. Amén. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho y ayúdanos para que podamos hacer como Caleb, como Josué, gigantes en la fe. Amén. Y ahora que vienen tiempos difíciles, aún más difíciles, en donde nuestra fe aún será probada, tengamos nosotros la firme convicción de mantenernos firmes y leales, Señor, a las promesas de que tú vendrás por nosotros y que somos pueblos tuyos y ovejas de tu prado. Gloria a Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, quédate con nosotros, bendice a todos los que escuchen este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.